Hay un tipo de cansancio que dormir no cura. Es un peso en el pecho, una sensación difícil de explicar, como si estuvieras viviendo, pero no sintiendo realmente la vida. ¿Alguna vez has querido cerrar los ojos y desaparecer a un mundo donde nada duela? No porque estés soñando, sino porque tu realidad pesa demasiado y en el fondo solo quieres descansar de todo. Yo sé lo que es eso. De niña, construí un refugio en mi mente para no sentirme sola. Mi realidad era difícil. Hubo mucho abandono, mucha tristeza. Y para sobrevivir, me inventé un mundo paralelo, un lugar donde todo era bonito, donde podía ser feliz. Tal vez tú estás sintiendo lo mismo ahora. Tal vez creas una felicidad mental para no agobiarte con tus problemas, con la soledad, con la preocupación, con la tristeza, con el dolor o con ese vacío que a veces no te deja dormir. Pero hay algo que entendí con el tiempo. Eso que sentías no era solo un escape. Era algo dentro de ti, intentando decirte algo. ¿Sabes? Durante siglos, el ser humano ha intentado encontrar el alma, medirla, explicarla. Pero el alma no se deja atrapar por un bisturí, ni por una máquina. Aún así, hay algo fascinante. Existe una ley del universo que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y aunque esto no explica directamente el alma, sí nos recuerda algo fascinante e importante. No todo lo real se puede ver o tocar. Y aunque la ciencia explica que nuestro cerebro genera pensamientos, emociones y recuerdos, hay una pregunta que sigue abierta. ¿Quién es ese yo que observa todo lo que pasa dentro de ti? ¿Quién eres cuando estás en silencio? Porque si lo piensas, hay algo dentro de ti que observa todo, tus pensamientos, tus emociones, incluso tus miedos. Y es difícil explicarlo, pero se siente. Es como si tu cuerpo fuera una radio y lo que eres realmente fuera la señal. La radio puede romperse, averiarse, pero la señal sigue existiendo. Invisible, pero real. Esa señal es lo que nos hace únicos, lo que nos hace humanos. Es nuestra verdadera identidad. A veces nos cuesta entenderlo, porque no podemos tocarlo ni verlo en un espejo, pero lo sentimos cada vez que nos emocionamos, cada vez que buscamos un propósito, o cuando ese yo interno nos habla en el silencio. Esa señal es el alma, y tal vez eso que llamamos alma está más cerca de lo que creemos. A veces, el problema no es que no creamos en el alma. El problema es que la sentimos agotada. ¿Te ha pasado que, aunque duermas 8 horas, te despiertas sintiéndote igual de cansado? Es ese cansancio que no se quita con descanso físico. Es un peso en el pecho, una falta de color en los días, como si estuvieras viviendo, pero no sintiendo la vida. Eso sucede porque hemos aprendido a cuidar el cuerpo, pero hemos dejado nuestra esencia a la deriva. La hemos llenado de ruido, de expectativas ajenas, de prisas que no nos pertenecen. Y cuando el alma se cansa, el mundo entero se siente gris. Por eso, entender quién eres realmente no es solo algo bonito de pensar, es una necesidad. Sí, una necesidad. Es recordar que, si eres aliento de vida, también tienes derecho a detenerte, a respirar y a volver a encontrarte en el silencio. Pero para entenderlo de verdad, tenemos que ir más allá. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, dice: Dios formó al hombre del polvo de la tierra
pero no había vida, hasta que sopló aliento de vida. Y entonces, y solo entonces, el hombre se convirtió en un ser viviente. Es decir, no eres solo cuerpo. ¿No es sorprendente? Eres el aliento de Dios caminando por la tierra. Y en el libro de Eclesiastés 12:7 dice, el cuerpo vuelve a la tierra y el Espíritu de Dios vuelve a Dios. Es decir, hay algo en ti que no termina con la muerte. Ahora veamos otra escena bíblica. En el Evangelio de Lucas capítulo 8, una niña había muerto. Todo parecía terminado, pero entonces Jesús entra, se acerca, toma su mano y dice una sola palabra: levántate. Y en ese instante su espíritu volvió a ella y volvió a vivir. El alma es lo que nos da vida, es lo que nos hace sentir, amar, seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Cuando entendí esto, algo cambió dentro de mí, porque ese lugar que imaginaba de niña no era solo un escape, era una señal. La Biblia lo llama cielo, un hogar para el alma después de la muerte. Y sí, yo creo absolutamente en eso. Pero déjame preguntarte algo. Si tu alma vive en ti ahora, ¿por qué seguir viviendo como si estuvieras vacío por dentro? ¿Y si el cielo no es solo un destino? ¿Y si también es una forma de vivir? ¿Qué pasaría si empezamos a construir ese cielo aquí? Si soltamos el rencor que nos pesa, la envidia que nos consume, los celos que nos roban la paz. Si dejamos de ver el dolor como un castigo y comenzamos a verlo como parte del proceso. No es fácil, lo sé. A mí también me cuesta. Pero hay algo que he aprendido. El cambio no empieza cuando todo mejora. Empieza cuando decides verlo diferente. El cielo no empieza cuando morimos, empieza cuando sanamos. Porque el cielo no es solo un lugar, es una decisión. Si hoy sientes que no puedes más, no te enojes contigo, no seas duro, no tienes que correr. Este camino no es una carrera, es paso a paso, un día a la vez. Recuerda, no estás solo, no estás sola. Dios siempre está contigo, en cada suspiro, en cada momento. Y por supuesto, yo desde aquí también estoy contigo en esta misma lucha de ser mejor cada día. Antes de irte, recuerda esto: el alma no necesita pruebas porque se siente, incluso cuando todo está en silencio. Y tal vez ese cielo que estás buscando no está tan lejos. Tal vez ya empezó dentro de ti. Si este mensaje tocó tu alma, quédate conmigo. Suscríbete y caminemos juntos, incluso cuando Dios parece guardar silencio. Soy Lupi y nos escuchamos en el próximo video.